La batalla del Puente de Arnhem, librada en septiembre de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, es uno de los episodios más dramáticos y trágicos de la guerra. Parte de la Operación Market Garden, el asalto aéreo de las fuerzas aliadas sobre los Países Bajos. Esta batalla se convirtió en un punto de inflexión en la lucha por la liberación de Europa, pero dentro de la brutalidad del conflicto, surgió una historia que desafiaría toda lógica y comprensión, un misterio que involucra algo más allá de la guerra misma. Entre los informes de los soldados británicos que luchaban desesperadamente por mantener el control del puente de Arnhem, surgió una historia asombrosa. Varios soldados comenzaron a reportar una figura misteriosa, una figura angelical que, según describieron, los guiaba durante los momentos más oscuros del combate. Algunos afirmaron que vieron a este ser en el aire, otros dijeron que la figura se materializó en los momentos más críticos, dándoles valor y fuerzas para seguir luchando a pesar de las circunstancias imposibles. La pregunta que muchos se hicieron, ¿fue esta figura realmente una aparición celestial, o simplemente un producto de la mente de los soldados, afectados por el estrés, la fatiga y la desesperación? A lo largo de este video, exploraremos el contexto histórico de la batalla del Puente de Arnhem, los eventos que llevaron a la visión de esta figura angelical, y cómo esta historia se convirtió en una de las más misteriosas y emocionantes de la Segunda Guerra Mundial. La batalla del Puente de Arnhem tuvo lugar entre el 17 y el 26 de septiembre de 1944, como parte de la Operación Market Garden, una ambiciosa ofensiva aliada para avanzar en territorio nazi. La operación buscaba abrir una ruta directa a Alemania a través de una serie de puentes clave, siendo el Puente de Arnhem, en los Países Bajos, uno de los más importantes. El plan consistía en que las fuerzas británicas, apoyadas por paracaidistas, tomaran el control de los puentes, mientras que el ejército terrestre avanzaría para unirse a ellos. Sin embargo, el Puente de Arnhem, un puente vital en la ruta, resultó ser mucho más resistente de lo esperado. La primera división aerotransportada británica fue enviada para tomar el puente, pero lo que parecía ser una misión sencilla se convirtió rápidamente en un combate feroz y sangriento. El ejército alemán estaba fuertemente atrincherado y no iba a rendirse fácilmente. La falta de apoyo terrestre y la feroz resistencia alemana pusieron a las fuerzas británicas en una situación desesperada. Los soldados se encontraron atrapados en una lucha brutal, con poca comida, municiones y pocas posibilidades de éxito. Pero, en medio de este caos, comenzaron a circular informes de una presencia extraña, que algunos describieron como una figura angelical. A medida que avanzaban los días y las batallas se intensificaban, los soldados británicos se encontraban cada vez más cercados. El Puente de Arnhem se convirtió en una fortaleza resistente, y la situación era desesperada. Mientras los alemanes atacaban sin piedad, los soldados británicos estaban agotados, sin suministros y con pocas esperanzas de recibir refuerzos. Era en estos momentos críticos, en medio del caos y la desesperación, que comenzaron a surgir las extrañas historias sobre una figura angelical. Varios soldados informaron haber visto una figura alta, vestida con una túnica radiante, que parecía flotar sobre el campo de batalla. Algunos dijeron que esta figura los miraba y les transmitía una sensación de calma y confianza, dándoles la fuerza para seguir luchando a pesar de las probabilidades en su contra. Las descripciones eran similares, una figura que parecía ser tanto humana como sobrenatural, que emergía en los momentos más oscuros y guiaba a los soldados hacia sus posiciones, como si estuviera protegiéndolos o guiándolos hacia la victoria. La visión de esta figura, en medio de la pesadilla del combate, les proporcionó a los soldados un nuevo sentido de valor, como si una fuerza superior estuviera del lado de los aliados. Con el tiempo, los testimonios de aquellos que habían estado en Arnhem empezaron a surgir, y todos coincidían en la descripción de una presencia extraña. Algunos de los soldados afirmaban que la figura no solo les dio fuerzas en el campo de batalla, sino que también los condujo a posiciones estratégicas, donde podrían protegerse o atacar a sus enemigos con un renovado coraje. A pesar de las graves heridas que muchos de ellos sufrían,
Las visiones de esta figura angelical parecían ser el único consuelo en la oscuridad. Un soldado británico recordó cómo la figura apareció en la oscuridad de la noche, cuando todo parecía perdido. En medio de los disparos y las explosiones, vio la figura de un ser iluminado, que flotaba sobre el puente y parecía darles instrucciones. La luz era cegadora, pero no cegaba a los ojos, sino que los llenaba de una sensación de esperanza que les permitió resistir los ataques enemigos. Aunque muchos de los soldados creyeron firmemente en lo que vieron, algunos expertos han argumentado que estas experiencias pudieron haber sido producto de la fatiga extrema y el estrés postraumático. La falta de sueño, el cansancio extremo y el miedo constante pueden haber causado alucinaciones, especialmente en un campo de batalla tan intenso. Pero, a pesar de las explicaciones racionales, la mayoría de los soldados afirmaron que lo que experimentaron era real. Finalmente, tras días de intensos combates, las fuerzas británicas fueron obligadas a retirarse. La batalla del puente de Arnhem, aunque valiente, terminó en un desastre para los aliados. El puente nunca fue tomado, y los soldados británicos fueron forzados a retroceder bajo el fuego enemigo, dejando atrás a muchos de sus compañeros caídos. La Operación Market Garden, que prometía ser un avance decisivo en la guerra, terminó siendo un fracaso. La figura angelical, que había dado a los soldados fuerzas durante los momentos más oscuros, desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Algunos creen que su aparición fue un signo de esperanza en medio de la desesperación, mientras que otros sugieren que podría haber sido una manifestación de la mente humana, luchando por encontrar consuelo ante la terrible carnicería de la guerra. La batalla dejó cicatrices profundas, no solo en el terreno, sino también en los soldados que sobrevivieron. Muchos de ellos fueron marcados por las imágenes de la figura angelical, y sus testimonios sobre lo que vieron siguen siendo debatidos hasta el día de hoy. La batalla del puente de Arnhem es recordada como una de las más sangrientas y complejas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los aliados no lograron su objetivo, el valor y la resistencia de los soldados británicos quedaron grabados en la historia. Pero más allá de los hechos históricos, el misterio de la figura angelical persiste, desafiando la explicación racional y dejándonos con la sensación de que, en medio de la guerra, algo más grande que la humanidad podría haber intervenido. Al igual que otros grandes misterios de la humanidad, lo que ocurrió en Arnhem sigue siendo una pregunta abierta. La aparición de la figura angelical, si es que fue real o no, se ha convertido en parte del legado de esa batalla, un símbolo de la fuerza inquebrantable del espíritu humano en los momentos de desesperación. La historia de la batalla de Arnhem es una de valentía, sacrificio y misterio. En medio de la guerra, entre las explosiones y la desesperación, algunos soldados británicos reportaron haber sido guiados por una figura angelical, una presencia que les dio fuerza y esperanza en los momentos más oscuros. Aunque no podemos explicar si lo que vieron fue real o producto de la mente humana bajo el peso de la guerra, la idea de una presencia sobrenatural en un campo de batalla sigue siendo una de las historias más inquietantes de la Segunda Guerra Mundial. El misterio de la figura angelical sigue vivo, alimentado por los testimonios de aquellos que estuvieron allí, quienes aseguran que lo que experimentaron no fue un simple delirio de guerra, sino una manifestación real de algo más grande, algo inexplicable. Esta historia se suma a los muchos misterios de la humanidad, aquellos momentos en los que lo racional y lo sobrenatural se cruzan, dejando una huella imborrable en nuestra memoria colectiva. Así como en otras grandes historias de la humanidad, el misterio de Arnhem nos invita a cuestionar lo que sabemos y a abrir nuestra mente a lo inexplicable. La guerra, con toda su brutalidad, también es un terreno fértil para el nacimiento de leyendas y fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Y, como siempre, nos queda la sensación de que en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar, quizás, la luz de algo más grande, algo que trasciende nuestra realidad. Los grandes misterios de la humanidad a menudo surgen en los momentos de mayor oscuridad, cuando todo parece perdido. En Arnhem, en medio de la brutalidad de la guerra, algunos soldados experimentaron algo que les dio valor para seguir luchando, algo que fue más allá de las fuerzas humanas.
La figura angelical que apareció en el campo de batalla, independientemente de su origen, se convirtió en un símbolo de esperanza en la desesperación, y como ocurre con tantos otros misterios, es este tipo de historias el que desafía nuestra comprensión de lo que es posible. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.